Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante, realmente un tema apasionante porque siempre va cambiando los enfoques y además es un órgano que atraviesa tres regiones. El esófago atraviesa la región cervical, la región torácica y también la región abdominal. Aquí tenemos la lección de anatomía de Rembrandt. Nosotros de la cátedra de anatomía hemos estudiado tantas capas de tejido, fibras, eh, divisiones de las arterias, de las venas, de los nervios. Bueno, creo que nosotros debiéramos saber así perfectamente el genoma, con la misma actitud que estudiamos toda la problemática anatómica. Pero a su vez también va cambiando las interpretaciones desde la genética de los diferentes cánceres. De tal manera que creo que es muy importante que enfoquemos hacia la genética. Como dijo un alumno una vez, dice, no, genética no toman. ¿Cómo que no tomo? No, hay que saber genética. Es muy importante. Tumores benignos de esófago y cardia, bueno, son raros. Es el 1% de los tumores de la región. Hay tumores mucosos, pólipo fibrovascular, tiene un largo pedículo, a veces puede salir por la boca. Papiloma de células escamosas, hemangiomas, adenomas, se operan si hay síntomas. También los tumores pueden ser intramurales. El leiomioma se origina, por supuesto, en la capa muscular del tercio medio e inferior del esófago. Pero el problema más importante es el cáncer de esófago. Un grave problema en todo el mundo. En Estados Unidos se diagnostican 40.000 casos nuevos y mueren 25.000 por año. El diagnóstico temprano es raro, la estadificación es compleja, sobre todo porque hay conexiones linfáticas muy diversas. Ocupa el 8º lugar en frecuencia, es endémico en países en desarrollo, en el litoral del Mar Caspio, en el sudeste asiático y en el norte de Francia. Fíjense ahí donde marcan las flechas, ahí tenemos el Mar Caspio. Acá está Rusia, Georgia, Turquía, Siria, Irak, Irán, Turkmenistán y Kazajistán. Sobre todo hay que prestar atención a Kazajistán. Y aquí tenemos el sudeste asiático. Y aquí donde está la estrella está el norte de Francia. Entonces, el cáncer de esófago es más frecuente en hombres, en zonas endémicas. El carcinoma escamoso epidermoide es más frecuente en las zonas endémicas. Es más frecuente en la raza negra, 3:1, en el sexo masculino. Entonces, el carcinoma escamoso epidermoide, zonas endémicas. El adenocarcinoma esófago-cardial en los países de mejor economía. La prevalencia de adenocarcinoma esófago-cardial aumenta año tras año. El carcinoma escamo-epidermoide se relaciona con el tabaquismo y el etilismo, clases socioeconómicas bajas, mala nutrición, y disminuye en las sociedades que disminuyen el tabaquismo. Miren qué dato interesante. Naturalmente que se relaciona con el tabaco. El adenocarcinoma esófago-cardial se relaciona con el reflujo gastroesofágico. Tiene menor relación con el tabaquismo y ataque a clases sociales más acomodadas. Genética. Bueno, diversos investigadores, en este caso de Boston, Estados Unidos, identifican el gen SOX2, el SOX2. Estaría activado en los carcinomas de células escamosas pulmonares y de esófago.
Hay 11 genotipos que podrían aumentar el riesgo de cáncer de esófago. Por supuesto que toda esta información va a ir creciendo y va a ir cambiando, ¿no? El carcinoma escamoso es más frecuente en todo el mundo, pero el adenocarcinoma esófago-cardial sigue creciendo y al revés, va decreciendo el carcinoma escamoso epidermoide. Pero veamos algunos ejemplos. En Estados Unidos y Gran Bretaña hay 20 cánceres escamosos por cada 100.000 habitantes. En Sudáfrica hay 160 por 100.000 habitantes. En Kazajistán hay 540 por 100.000. Kazajistán está ahí al lado del Mar Caspio, que recién se lo marqué cuando vimos el mapa. 540 contra 20 de Estados Unidos y Gran Bretaña por cada 100.000 habitantes. Vamos a los factores de riesgo. Factores de riesgo ambientales son los aditivos alimentarios, las nitrosaminas, las carnes ahumadas, el déficit de minerales como el zinc o el molibdeno. El carcinoma escamoso epidermoide y la calasia de larga data también se relacionan, por supuesto el tabaco y el alcohol. La tirosis, la ingesta de cáusticos y la infección por virus HPV. Vamos a dar algunos detalles ahora. Tirosis. Tirosis se denomina así al síndrome de Howell-Evans. Howell-Evans es una rara enfermedad asociada a hiperkeratosis en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma 17. Ahí tienen los 4 extremos de los miembros, palma de mano, planta de pie. Membranas esofágicas o síndrome de Plummer-Vinson. Membranas finas en el interior del esófago. Cuando la anemia es intensa, ferropénica y sin tratamiento. La clínica es la dificultad para tragar. Las membranas desaparecen cuando es tratada la anemia. Aproximadamente 1 de cada 10 personas con el Plummer-Vinson padecerá cáncer de esófago, 1 cada 10. La ingestión de lejía, hipoclorito, suele darse con más frecuencia en niños y en la mayoría de las ocasiones es accidental. Produce una quemadura intensísima, instantánea, que penetra en profundidad. De ahí el riesgo de perforación esofágica que existe incluso días después de la ingestión. Bebidas calientes. Se observó el incremento del riesgo de este tumor asociado a la ingesta de bebidas muy calientes. El mate caliente entre nosotros. Acalasia. La falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Se ha observado que en un 6% de los enfermos de acalasia desarrollarán una lesión maligna en esófago. No se conoce cuál es el mecanismo por el que se incrementa dicho riesgo. El pólipo amartomatoso de Peutz-Jeghers, las manchas melánicas labiales periorificiales, también se puede relacionar con cáncer de esófago. El adenocarcinoma esófago cardial, ASEC, era poco frecuente, hoy es cada día más frecuente. En países occidentales llega al 50% de los cánceres esofágicos. Aumenta de manera alarmante por el Barrett, por el esófago de Barrett. Adenocarcinoma esófago cardial. Los pacientes con Barrett tienen entre 30 y 120 veces más probabilidad de generar un adenocarcinoma esófago cardial que la población general.
desarrollarán el 0,5% de los pacientes con Barrett no complicado por año de seguimiento. El seguimiento endoscópico anual permite diagnosticar la displasia que precede al cáncer y hacer así un diagnóstico temprano. Esa es una de las dificultades que tenemos en este problema del cáncer de esófago. El adenocarcinoma esófago-cardial está cambiando, es más frecuente en personas más jóvenes, se detecta en estadios más tempranos. El adenocarcinoma esófago-cardial hace que se plantee un plan quirúrgico más agresivo, ya que tenemos un potencial de curación más posible, más probable. A la macroscopía, el adenocarcinoma esófago-cardial y el cáncer escamoepidermoide son similares. En la microscopía, el adenocarcinoma se origina en metaplasia de las células de la mucosa de Barrett. Se asemeja al cáncer gástrico. Si esta figura de color amarillo representa la enfermedad del reflujo gastroesofágico, Barrett está representado por la figura de color rojo. Y eso de color blanco sería el cáncer de esófago. Entonces, en el Barrett, 1 de cada 100 pacientes al año, seguidos por endoscopía, hacen adenocarcinoma de esófago. El riesgo es de 30 a 40 veces más que la población que no presenta esófago de Barrett. Es el mismo riesgo de una persona que fuma 10 cigarrillos por día para contraer cáncer de pulmón. Por lo tanto, la vigilancia endoscópica es muy importante. Si bien no se sabe si el tratamiento médico elimina el riesgo de neoplasia, la transformación maligna del esófago de Barrett es curable si se lo detecta temprano. Esofagitis por reflujo es uno de los trastornos más prevalentes. El 15% de las personas presentan pirosis al menos una vez a la semana. El 7% la tienen diariamente a la pirosis por el reflujo ERGE. Esofagitis por reflujo ERGE, por incompetencia de la barrera entre esófago y estómago. El esófago de Barrett es la metaplasia del epitelio escamoso a epitelio cilíndrico simple. Es una complicación de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Aquí tenemos, observen acá donde están las flechitas, este sería el Barrett. La unión esofagástrica está allá abajo. Aquí tenemos el epitelio escamoso y aquí tendremos el epitelio de mucosa intestinal. Acá tenemos el Barrett, fíjense, aquí está. Esa es la metaplasia del epitelio escamoso a epitelio intestinal. El epitelio cilíndrico simple es más resistente al ácido que el escamoso. El Barrett se lo dividió en Barrett de segmento largo, más de 2 centímetros, 0,5 de la población, y el Barrett de segmento corto, menos de 2 centímetros, 15% de la población. Quiero aclarar una cosa, depende de qué población se estudien, son los porcentajes siempre. Seguramente, de acuerdo a la fuente, podremos decir, bueno, serán personas de origen sajón o europeos, pero hay que ver qué es lo que nos toca a nosotros en el medio donde tenemos que desarrollarnos y cuál es el marco de referencia. El índice de aparición de cáncer es del 0,5 por año de la población general. En los pacientes con Barrett de segmento largo de más de 2 centímetros tienen un índice de posibilidades que va desde 30 a 125 veces más que la población general. Puede culminar en úlcera péptica crónica de esófago, con estenosis. El Barrett es más común en varones de raza blanca. Aumenta con el envejecimiento.
¿Se acuerdan que el cáncer escamoepidermoide era de raza negra de lugares endémicos? Este es el adenocarcinoma esófago-cardial, relacionado con el Barrett. Desde el punto de vista de la anatomía, decíamos que el esófago atraviesa 3 regiones. Y en cada región se relaciona con arterias distintas. En el cuello con la arteria tiroidea inferior, en el tórax con las bronquiales, y a nivel del estómago con la arteria esófago-cardio-tuberositaria, que es rama de la coronaria estomáquica, que a su vez es rama del tronco celíaco y el tronco celíaco de la aorta abdominal. La irrigación es segmentaria, al igual que el drenaje linfático. Entonces, esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal, que es pequeño. Y la importante diferencia del esófago abdominal es que tiene peritoneo, tiene serosa. El resto del esófago no tiene serosa. Esto es importante a los fines de la evaluación de la penetración del tumor en la pared esofágica. Ahí se ve el esófago entre el corazón y la aorta. Existen también una clasificación que divide al esófago desde la carina hasta el diafragma, justo el punto medio, a punto de partida de aquí hacia abajo, sería la región 1 del cáncer, digamos, del adenocarcinoma esófago-cardial. La región número 3 sería acá por debajo de lo que sería el hiato. Y la región yatal sería la región número 2 del carcinoma, adenocarcinoma esófago-cardial. Esta clasificación permite distinguir que los de la parte 1 superior tienden a ser más parecidos al esófago, mientras que la región 3 es más parecida al estómago. Bueno, aquí tenemos la apertura del esófago. Esta es la línea que divide el esófago del estómago. Esta también es pregunta de examen. ¿A qué distancia está de la arcada dentaria superior la unión esófago-gástrica? 40 centímetros. Puede ser 38, puede ser 37, pero esta línea está a ese nivel, a esa altura. Aquí tenemos la hernia por deslizamiento. Muy bien, arterias del esófago. Entonces, había 3 regiones, la de la tiroidea superior, las bronquiales y la esófago-cardio-tuberositaria. En cuanto a las venas, en abdomen, tenemos el drenaje venoso que va a la vena cava inferior, en el torácico va a las venas ácigos y en el cuello a las venas del cuello. Por eso es segmentario y es entonces un órgano largo que involucra 3 regiones y de cada región va tomando las arterias, las venas y también los linfáticos. Acá tenemos linfáticos, tantos aquí de curvatura menor gástrica, los cardiales, y aquí los linfáticos paraesofágicos y que después van a la caja torácica, y aquí los del cuello. Etiopatogenia. Mayor riesgo de cáncer de esófago la gente que ingiere alcohol de alta graduación, 18 veces más que la población general. Si al alcohol le agregamos el tabaquismo, per se el tabaquismo es 5 veces más, pero si sumamos alcohol y tabaco, 44 veces más. Patologías asociadas del Barrett, la calasia, la esofagitis por cáusticos, por la ingesta de cáusticos. Otras circunstancias asociadas, sobre todo en el endémico, la desnutrición, alimentos contaminados con hongos, alimentos muy calientes, por ejemplo el mate en nuestra población, o el té muy caliente. La radioterapia previa por otra razón, por ejemplo, cáncer de mama, el síndrome de Plummer-Vinson, la tilosis, que ya le hemos mencionado. Desde el diagnóstico podemos inferir si el tratamiento quirúrgico puede ser curativo o puede ser paliativo o simplemente hacer paliación conservadora.
Cada caso habrá que estudiarlo en profundidad, llevarlo al comité de tumores y que se tome la decisión entre oncólogos, cirujanos y gastroenterólogos endoscopistas. ¿Por qué digo endoscopistas? Porque siempre está la posibilidad de colocar un stent, sobre todo cuando la estenosis es importante. La evaluación del del estadio es dificultosa, la estadificación, y se hace de acuerdo a la penetración tumoral en la pared esofágica. Y además, las redes linfáticas son diversas, o sea, ustedes pueden tener un cáncer distal, pero con metástasis en ganglios de alguna región proximal. Entonces hay que hacer la econdoscopía, hay que ver ganglios, la toracoscopía, la laparoscopia, como ya vamos a ver más adelante. Anatomía patológica. Acá tenemos el cáncer distal, el adenocarcinoma esófago-cardial. Entonces, si ustedes ven estadio 0, sería el mucoso. Aquí está, estaría allí. El estadio 1 ha invadido mucosa y la muscular de la mucosa y está hasta acá. El estadio 2A ha invadido la capa muscular y el 2B ha invadido la capa muscular y los ganglios. El estadio 3 invadió todo, más los ganglios, y el estadio 4 es igual al anterior, más órganos y ganglios linfáticos distales. Este es un esquema general que se aplica en general a los cánceres del tubo digestivo. Entonces allí tenemos el esófago de Barrett, aquí, y ahí tenemos un tumor, un adenocarcinoma esófago-cardial, y acá tenemos los coilocitos, que están marcando que hay células con el virus de verruga humana en cáncer de esófago. Entonces, hasta aquí podemos decir, cáncer de esófago es una palabra grande, que involucra a su vez a carcinoma escamoso epidermoide, que es de gente de menos recursos, que fuma, que toma alcohol de alta graduación, que viven en el mar Caspio, que son del sudeste asiático, del norte de Francia. Este cáncer ha ido disminuyendo en relación al crecimiento del adenocarcinoma esófago-cardial, que se relaciona con el ERGE, enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y esa relación con el ERGE fabrica el esófago de Barrett. Y sobre el esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal del epitelio plano ratificado del esófago, llevaría a la displasia y de allí a la neoplasia del esófago. Importante el diagnóstico precoz, importante el tratamiento adecuado, de acuerdo a eso. Muy bien, fin primera parte, ya seguimos con la segunda parte.